Ahora buscaremos, antes de pasar al tema de esta mañana por nuestro hermano, ahora buscaremos Gálatas. Gálatas 6:14. Nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora nuestro hermano Amadeo tendrá el tema en esta mañana. Bien, feliz sábado a todos, hermanos. Feliz sábado también a los hermanos que nos estáis viendo a través de online. Que tengáis un feliz día de sábado y que Dios os bendiga. Hermanos, el tema de hoy, el título es Descubriendo la cruz. Bien, primeramente quiero agradecer por el hecho de que estoy aquí en el púlpito. Esto es un gozo para mí poder abrir la palabra delante de la iglesia y compartir el mensaje de esta mañana con todos vosotros. Es un privilegio y también una responsabilidad. En este caso, Pablo encargó a Timoteo que predicara la palabra. Os voy a pedir que, por favor, voy a quitarme la mascarilla, así que... Pablo encargó a Timoteo que predicara la palabra. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Estas son palabras solemnes. Estas son palabras dirigidas a todos los predicadores. Predica la palabra. Esa era lo que Pablo le había dicho a Timoteo. Y eso es lo que vengo hoy, esta mañana, a deciros a vosotros, a predicar la palabra. Para tener al pueblo de Dios alimentado a la sana doctrina, hay que dar el buen alimento. Y en este caso, venimos a escuchar la palabra de Dios. El mensaje que nos ha hecho un pueblo esencial. El pueblo adventista es un pueblo que sobre todo levanta la Biblia. Cada predicación tendría que ser un banquete espiritual, en el cual, hermanos, tengamos que salir de la iglesia bien alimentados y nutridos de su palabra. La pregunta de hoy es, ¿por qué descubrir la cruz? Todos conocemos por experiencia la fuerza que tiene la marea del mar, capaz de arrastrar al interior del mar al nadador más competente, sea hombre o mujer. Todos conocemos por experiencia la fuerza que tiene la marea de la tentación, que es capaz de arrastrar al hombre o a la mujer más fuerte hasta el interior del mar del pecado. Intentamos resistir, pero se cierne sobre nosotros una fuerza incontrolable. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Hay alguna forma de resistir esa marea? ¿Alguna forma de vencer consistentemente la tentación? Eso que tanto habla Pablo de la cruz es capaz de vencer la marea que procura arrastrarnos al pecado. Cuando tú y yo aprendamos a gloriarnos solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, estaremos anclados en terreno firme y seguro.
y las fieras tentaciones que Satanás puede inventar no podrán arrastrarnos al pecado. Pablo dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué había en la cruz para inspirar aquella pasión intensa y duradera que llenó de emoción cada día de la vida de Pablo? A mí me encanta Pablo porque en todo lo que dice Pablo hay una seguridad en sus palabras. Y eso me da a mí también una seguridad en lo que él dice. Dicen los científicos, nos informan de la existencia y abundantes recursos energéticos en los océanos, inexplorados hasta hoy, suficientes para abastecer a generaciones futuras. En vista de la entusiasta exposición que hace Pablo de la Cruz, es mi convicción que en ella hay también vastos e inexplorados recursos de energía espiritual. Para demasiado de nosotros la fe representa una experiencia penosa y cansada. Ignoramos en gran medida el poder del Evangelio, un poder que Pablo conoció hace ya muchos años. La propia conversión de Pablo fue consecutiva a una visión de Cristo como el crucificado. A pesar de haber estado inmerso en el odio y el prejuicio, en muy corto tiempo comprendió que la cruz en la que Cristo murió demostró de forma fehaciente su aseveración de ser el tan esperado Mesías. La profunda convicción que lo sobrecogió aquel día, camino de Damasco, hizo brillar la cruz con un encanto tan irresistible que cambió su vida para siempre. Y a partir de entonces la cruz fue el sol que iluminó su propio cielo. Fue el tesoro mismo de la verdad del Evangelio. No una mera faceta de él. Fue el centro y sustancia del mensaje de Cristo. Nuestro mundo de hoy conoce muy poco o nada sobre esa cruz. Para los hombres de antaño era motivo de perplejidad, para unos tropiezo, a otros necedad, y para casi todos escándalo, como dice en 1 Corintios 1:23. Pero para el mundo de nuestros días es algo insignificante, algo así como un aburrido rompecabezas. La realidad de la cruz no se ha extinguido, pero la cruz no puede ser un escándalo a menos que se la empiece a comprender. Nada tiene de extraño que la sociedad de hoy se muestre apática ante ella, lejos de luchar contra la cruz, tal como hizo el mundo en los días de Pablo. El nuestro de hoy agoniza en la mortal ignorancia de ella. Y a pesar de ello es posible contemplar el símbolo de la cruz por todos sitios. La cruz la he visto en un retrovisor del automóvil, en las paredes, a veces la llevan en el cuello, en un anillo, otras veces en el bolsillo, como si fuera un amuleto de suerte. Es el objeto que lleva el mensaje más impactante que el mundo escuchará. ¿Por qué esa ignorancia de su significado? ¿Por qué esas tinieblas? Estas tinieblas han sido el resultado de los astutos planes del enemigo, Satanás. Sabía que la cruz aseguraba su derrota final y revelaba su consumada depravación. Todo el universo contempló la muerte de Jesús. El odio satánico contra Cristo que se demostró en la cruz lo privó para siempre del más mínimo sentimiento de afecto o simpatía por parte de esa vasta audiencia. En ese sentido, el príncipe de este mundo fue echado fuera, como dice en Juan 12.
Todo cuanto podía hacer ahora era intentar asegurarse el mundo caído de su lado y, apoyándose en esa ventaja, guerrear contra Cristo. Fraguó así el malvado designio de borrar el conocimiento de la cruz de la comprensión de los hombres, mediante el establecimiento de la abominación asoladora, como dicen Daniel 12:11. Satanás maquinó una falsificación del verdadero cristianismo. Su principio básico consistiría en dar un rodeo que evadiese la verdadera cruz, de forma que la raza humana no pudiera ver más allá de una tenue vislumbre de su significado. A fin de atrapar a la gente en su engaño, Satanás tenía que exaltar la señal de la cruz como objeto de adoración, pero a expensas de excluir la verdad de la cruz. Así, desde los tiempos de Constantino, la señal de la cruz vino a convertirse en el emblema del cristianismo profeso. La historia del cristianismo ofrece durante unos 1600 años un cuadro patético del gran furor de Satanás contra el Evangelio, al saber que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Este ofreció al hombre la sombra en lugar de la sustancia. La cruz se convirtió en un talismán entrañable, en un amuleto, en un emblema incorporado a los collares, erigido en los campanarios o en las fachadas de las iglesias. Cruces de metal o de madera han venido a ser incluso objetos de adoración, mientras que el verdadero principio de la cruz permanece en el mayor de los desconocimientos. Aunque la verdad de la cruz pueda no ser conscientemente rechazada o descreída, dejar de captar su significado resulta en una trágica pérdida, tanto como lo fue el rechazo de la cruz para los dirigentes judíos del tiempo de Cristo. La mente acepta el símbolo, mientras que el corazón desconoce la experiencia que encierra. Sorprende descubrir que Jesús esperó hasta el mismo final de su ministerio para presentar claramente a sus discípulos su inminente crucifixión. Cuando recordamos que la doctrina de la cruz es el tema central del Evangelio, el sol del firmamento de la verdad celestial, nos preguntamos por qué el Salvador demoró por tanto tiempo la instrucción sobre este punto crucial. Solo de forma velada y ocasional había hecho referencia a su muerte. Por ejemplo, su alusión a la destrucción del templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O el ser levantado con una serpiente ardiente. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O también, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. O la señal de Jonás, Mateo 12:39. Los discípulos no captaron el significado profundo de esas declaraciones. Necesitaban una referencia clara y abarcante del evento estremecedor que estaba por acontecer. Pero Jesús no les proporcionó tal cosa hasta haber llegado a las costas de Cesarea de Filipo, solo unos meses antes de que tuviera lugar la gran prueba. Los milagros físicos rara vez fortalecen la verdadera fe, hermanos. Lo que confirmó la fe de los discípulos era el puro, sobrenatural y realmente milagroso amor que impregnaba cada palabra y acto de Jesús. La fe de los discípulos en la divinidad de Jesús fue verdaderamente puesta a prueba en los términos más severos. Reticente a aplicarse el título de Hijo de Dios, Jesús mostraba una extraña preferencia por referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Ahora en Cesarea de Filipo, pocos meses antes de la crucifixión, estaban por fin preparados para confesar su fe. En Mateo 16:13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En este contexto, poco antes, Jesús y sus discípulos estaban rodeados de multitudes. Jesús estaba rodeado siempre de gente, pero aquí quería estar solo con los discípulos, solo él con ellos. Quería probar su fe. La respuesta que le dieron habría sido un halago para cualquiera, porque le dijeron, lo compararon con Juan el Bautista, o lo aclamaban como Elías, Jeremías o algún otro profeta. Lejos de estar satisfecho, Jesús pidió sin rodeos a sus discípulos que cristalizasen sus algo vagas concepciones en una confesión de profunda convicción. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 15. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, exclamó valientemente Pedro. Jesús alabó la fe de Pedro, pero inmediatamente le previno del pecado de atribuirse mérito alguno por haber hecho tal descubrimiento. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Pedro no debía enorgullecerse como si hubiese sido más perspicaz que los demás. Por más brillantes que puedan ser las capacidades del cerebro más privilegiado, de no ser por la influencia del Espíritu Santo, la mente humana es totalmente incapaz de reconocer a Dios cuando se manifiesta de forma inesperada. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Tras la confesión de fe de sus discípulos, Jesús estaba en condiciones de establecer el fundamento y piedra angular de su iglesia. Sobre esta roca, la confesión de mi identidad divina, edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La fe permite entender con una mente espiritual. Sin fe la mente entiende, pero no las cosas espirituales. En su dimensión divina, solo entiende el plano humano de las cosas. Sobre esta piedra, dijo Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia es el triunfo visible sobre el reino de la muerte. La iglesia es la expresión visible del reino de la gracia. Expresión presente del reino de los cielos, que a la segunda venida de Cristo se convertirá en el reino de la gloria. Lo vemos ahora edificando con destreza, velozmente. Vemos al sabio constructor que edifica su casa sobre la roca. El arquitecto divino levanta un edificio de fe contra el que no prevalecerán las puertas de la muerte. Ahora que los discípulos estaban profundamente convencidos de su divinidad, podía darles luz respecto a su muerte, descorriendo todos los velos misteriosos que habían ocultado las breves referencias a la cruz hechas hasta entonces. Les dijo llanamente, incluso con crudeza, que debía ser rechazado y muerto. Y en el versículo 21, Jesús les dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban con más asombro que espanto.
El hecho de que Dios tuviera un hijo ya era un concepto extremadamente revolucionario para la mente judía. Pero la idea de ese hijo de Dios teniendo que morir les parecía inconcebible. Eran incrédulos. Un Mesías crucificado en lugar de uno glorificado, coronado, asumiendo el cetro, constituía un insulto de su inteligencia, una ofensa y un escándalo. Cuanto más se convencían los discípulos de que Jesús era el Hijo de Dios, más les desconcertaba y confundía el anuncio de su muerte, y nada menos que a manos del pueblo más santo del mundo, su propia nación. El mismo bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que se había adelantado a confesarlo como Hijo de Dios, era ahora el primero en negarlo. En el versículo 22 dice, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo. Le dijo, Señor, lejos de ti, de ningún modo te suceda esto. Las cruces están hechas para los bandidos, no para alguien como tú, no para alguien bondadoso y especialmente no para el Hijo de Dios. Así la cruz vino a ser tanto piedra de escándalo como locura para los primeros discípulos y desde luego también una ofensa. Hoy sigue siendo esas tres cosas para nuestra naturaleza humana. Si la carne y la sangre son incapaces de comprender que Jesús era el Hijo de Dios, nada tiene de extraño que a Pedro le resultase imposible comprender la doctrina de la cruz. Esa noción iba tan infinitamente más allá de lo que el ingenio humano puede concebir, como para resultar inimaginable para sus mentes, excepto por revelación del Espíritu Santo. Era muy pertinente que Jesús hubiese suscitado primeramente en sus discípulos esa confesión de que Él era el Hijo de Dios, antes de comunicarles las sorprendentes nuevas de su crucifixión. Nuestro intelecto humano por sí mismo es tan ciego a la verdad de la cruz como lo fue el de los primeros discípulos. Nuestro intelecto humano por sí mismo es tan ciego a la verdad de la cruz como lo fue el de los primeros discípulos. Nuestro peligro es incluso mayor que el de ellos, puesto que disponemos de un elemento del que ellos carecían, el conocimiento intelectual de los hechos de la crucifixión, así como el reconocimiento prácticamente universal de que ello sucedió realmente. Así que la revelación de Jesús como Mesías siguió un plan que podemos llamar pedagógico. Fue preparando esa revelación y no la proclamó definitivamente a la luz pública hasta que no llegó el momento decisivo. Ni siquiera podemos comenzar a comprender lo que sucedió en Cesarea de Filipo a menos que nos demos cuenta de que nuestra naturaleza humana es la misma que la de Pedro. La noción de la cruz es algo tan original, tan apartado del mundo, que solo puede surgir en la mente de Dios. La cruz es tanto la sabiduría como el poder de Dios. Primeros Corintios 1, 18 y 24. Es un arma divina de sublime eficacia en la contienda espiritual. Pero la respuesta de Pedro al sorprendente anuncio del Salvador es idéntica a la de personas de cualquier condición y lugar. Pedro estaba expresando los sentimientos de nuestros propios corazones hasta el día de hoy, al repudiar como pura insensatez la idea misma de la crucifixión del Hijo de Dios. En su reprensión a Pedro, por el irreverente y respetuoso consejo dado a su maestro,
Jesús reveló esta clave. Me eres tropiezo porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Mateo 16, 23. Como cada uno de nosotros, Pedro no era más que un ser humano, capaz de pensar, ni más ni menos, como piensa el hombre. No era de ninguna forma más malvado que cualquiera de nosotros. Sencillamente estaba siendo él mismo, y siendo él mismo, no alcanzaba el pensamiento de Dios, hasta el punto de discernir el significado de la cruz. Ese pensamiento de los hombres que cegaba su mente, ciega también la nuestra. Sin quererlo y sin saberlo, Pedro había venido a ser un instrumento en las manos de Satanás, al intentar apartar a Jesús de su propósito en el sacrificio supremo. Para Jesús no debió de ser una tentación banal, pues Cristo reconoció en el pensamiento de Pedro la expresión de la insidia original de Lucifer en el cielo. Evadir la cruz era una tentación seductora para Jesús, contra la que debía empeñar a fondo su voluntad. Como instrumento de Satanás, Pedro había tocado una cuerda sensible en el alma de Jesús. No hemos de pensar que Pedro fuese Satanás mismo, sino que la reacción de Pedro hacia la cruz iba mucho más allá de la simple respuesta de la naturaleza humana, desinformada. Reflejaba plenamente la actitud de Satanás mismo. Pedro, en su humana inocencia, al procurar apartar a Jesús de la cruz, se acercó mucho al terreno de Lucifer. En el fondo, la tentación de evadir la cruz era el arma suprema de Satanás, empleada contra Jesús una y otra vez a lo largo de toda su vida en la tierra. Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Un grupo estupefacto y profundamente impresionado de personas oía por primera vez a Jesús exponiendo claramente la ley del reino de los cielos. Aquí encontramos la verdadera esencia de lo que significa seguir a Cristo. Ni siquiera Dios estuvo exento, cuanto menos el hombre, en la eternidad insondable. Antes que existiera el pecado, el Padre y el Hijo tomaron un acuerdo solemne según el cual, si el hombre pecaba, el Padre entregaría a su Hijo y el Hijo se entregaría a sí mismo, a fin de salvar al universo de la ruina del amor al yo, de buscar el interés propio. Dios compartiría finalmente su trono con todos, los que eligiesen aceptar la cruz de Cristo. El amor divino no diseñó otro camino para vencer, excepto precisamente el camino de la cruz. El amor supremo lo dispuso así, debido a que constituye la perfecta expresión de su carácter. El Hijo de Dios no tomaría ningún otro camino que no fuese la entrega y el sometimiento a la cruz. Allí donde el amor genuino, el amor ágape, se enfrente al problema del pecado, se erguirá una cruz en la cual queda crucificado el yo. La verdad de la cruz queda maravillosamente ilustrada en la experiencia de Jesús viniendo a esta tierra. Aunque era plenamente humano, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, su corazón estaba libre de pecado. Era puro. En ese respecto difería en cualquier otro ser humano que haya nacido en este mundo. Él fue el único que no conoció pecado, que no cedió nunca al egoísmo en ninguna forma. A pesar de la tentación a la indulgencia del yo, fue para él tan real como lo es para cada uno de nosotros.
El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Cuando el amor ágape de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos es dado, escogemos el camino de la cruz tan prestamente como lo hizo el Hijo de Dios. Hay ahí buenas nuevas de gran gozo. El viejo hombre, ese yo, ese ego consentido, muere con Cristo cuando se aprecia debidamente el amor revelado en la cruz. Cristo vino en nuestra carne, en la tuya y en la mía. Cristo enfrentó nuestro problema de la vida, precisamente de la forma en que lo enfrentamos nosotros. Directamente desde la situación en la que nosotros estamos. Su sinceridad, su pureza, su ausencia de egoísmo, su amor, su sometimiento voluntario, lo llevaron a la cruz. Tomó las materias primas de nuestra vida actual y a ello añadió el ingrediente del amor divino, el amor ágape, y el resultado, su cruz. ¿Qué puede hacer la verdad de la cruz por alguien cuya vida se arrastró de catástrofe en catástrofe? Encontramos aquí el caso de una mujer tan trágicamente degradada que la Biblia la presenta como poseída y a merced de 7 demonios. Marcos 16:9. Estamos hablando del caso de María Magdalena. Marcos 14, 3 al 9. Todos conocemos el caso de María Magdalena. En el relato en que Jesús está en la casa de Simón, en Betania, el mismo Simón le hace una fiesta a Jesús y a sus discípulos, por lo que Jesús había hecho en su vida. Simón era leproso y Jesús le había quitado la lepra. Pero en esa casa también estaba María Magdalena. Y es cuando María Magdalena hace allí un acto digno de recordar. Un acto que vimos es un acto sublime. Coge el frasco de perfume, el cual ella había empeñado todo el dinero que tenía, y lo derrama sobre Jesús, sobre su cabeza. El acto de María adquiere un significado especial, como ilustración de la verdad de la cruz. Ese hecho acontecido en Betania es lo más bello y conmovedor que un pecador arrepentido haya hecho jamás. Proveyó la mayor evidencia ante Jesús y ante el universo expectante de que la humanidad es ciertamente capaz de apreciar de todo corazón el sacrificio hecho por Jesús. ¿Cuántos casos tenemos en la Biblia que nos hablen de cuánto apreciaron el sacrificio de Jesús por parte de un ser humano? Yo no recuerdo. Sí, hay alguno, ¿no? Pero el caso de María es especial. María no poseía justicia por ella misma, pero le había sido verdaderamente impartida la justicia de su Salvador. El mundo puede deber a María algo que nunca ha reconocido, por animar de ese modo al Cristo tentado en su momento de mayor necesidad. María no sabía por qué se había sentido motivada a ofrecer aquella extraña y pródiga ofrenda. Informada solo por la inescrutable pero infalible razón del amor, lo dio todo para adquirir aquel precioso perfume y se adelantó a ungir el cuerpo de Cristo para la sepultura. La lección de aquel incidente es algo que la Iglesia de nuestros días necesita comprender. De hecho, de las palabras de Jesús se desprende que a fin de comprender el Evangelio mismo,
es imprescindible una cierta clase de aprecio en consonancia con el misterioso acto de María. Jesús pronunció sobre el acto de ella el mayor de los cumplidos jamás dirigido a cualquiera de sus dirigentes. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. María había hecho algo que por toda apariencia era irracional e injustificado por despilfarrador. 300 denarios era el precio que le costó el perfume. Venía a ser el salario acumulado por un obrero a lo largo de un año de trabajo, siendo un denario la paga habitual de un día. Una suma como esta habría bastado probablemente para dar de comer a unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si no fuese porque conocemos el desenlace del drama acontecido en Betania, ¿qué habríamos pensado de ese aparentemente insensato despilfarro? ¿Cuántos administradores y miembros de un consejo de iglesia habrían aprobado con su voto un gasto como aquel? ¿Quién de nosotros no habría simpatizado decididamente con los discípulos en su indignación? El desequilibrio emocional manifestado por aquella mujer era digno de reproche, mientras que la desdichada María intenta pasar tan desapercibida como puede, llena de vergüenza y confusión, y temiendo que su hermana Marta y el mismo Jesús la tengan por inoportuna e insensata. Jesús eleva su voz por sobre las murmuraciones de los discípulos y dice: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Lejos de alabar el aparente interés de los discípulos por los pobres, reconoce una motivación enteramente diferente en la conducta de María. Se trataba de una piedad infinitamente más auténtica. Su acto había sido una parábola del amor divino, un vehículo para proclamar el Evangelio. Jesús, al defenderla, estaba defendiendo su propia cruz. Impartió al hecho un significado y simbolismo que ella misma ignoraba. En el frasco de alabastro roto a sus pies, Jesús vio su propio cuerpo herido y quebrantado por nosotros. En el precioso perfume derramándose abundantemente hasta la tierra, contempló su propia sangre, derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y sin embargo, rechazada y despreciada por la mayoría de ellos. En la motivación de María, en su corazón arrepentido y lleno de amor hacia él, Jesús pudo ver el bello reflejo de su amor por nosotros. En el sacrificio de María para adquirir el costoso perfume, Jesús se vio anonadado, vaciado de sí mismo en el papel del amante divino de nuestras almas. En aquel aparente derroche vio la magnificencia de la ofrenda celestial, derramada en medida tan abundante como para salvar al mundo, y sin embargo aceptada solo por una pequeña parte de sus habitantes. Una mujer de corazón contrito y humillado, carente de preparación, predicó un sermón sobre la cruz aún más elocuente que el de Pedro en Pentecostés. Un sermón que hasta el día de hoy toca el corazón de aquel que se detiene a estudiar su significado. Vemos aquí que el conocimiento de los detalles históricos de la crucifixión es poco, comparado con un corazón que verdaderamente la aprecia. Si la carne y la sangre son incapaces de comprender la doctrina de la persona de Cristo, tal como afirmó el Salvador en Cesarea de Filipo, otro tanto sucede con la doctrina de la cruz. Considera la motivación de María por lo que realizó su acción espontánea.
Solo el amor era el principio que la motivaba. Un amor que era el reflejo del amor que Jesús tiene hacia los pecadores. ¿Cuál fue la motivación que llevó a Jesús a la cruz? Los teólogos pueden escribir extensos tratados al efecto. Solo para concluir finalmente que no hay razón que pueda esgrimirse para un acto tan singular. Solo el amor puede motivar algo así. Cuán reconfortante debió ser para Jesús el ver reflejada en María la imagen de su propio carácter. ¿En una pecadora? ¿Te preguntas? Quizá. Sí, en una mujer de la ciudad que era pecadora. Lucas 7:27. En ella pudo contemplar el maravilloso reflejo de sí mismo. Las palabras de encomio que Jesús dedicó al acto de María se encuentran entre las más categóricas que pronunció jamás en ese sentido. Le dijo Jesús a los demás, ha hecho lo que podía. Dijo, dando a entender que no cabía hacerlo mejor. La expresión está impregnada del mismo sentido de aprobación que esta otra. Bien, buen siervo y fiel. Eso significa que el discernimiento de la cruz que tuvo María fue lo que hizo que Jesús la presentase como un modelo de la verdadera experiencia cristiana. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Dónde radica la excelencia de la acción de María? En su motivación, absolutamente ajena a cualquier expectativa de recompensa. Lo había sacrificado todo para adquirir aquel frasco de alabastro con el perfume, sin estar movida por deseo alguno de recibir la alabanza o aprobación del Salvador. Ningún interés egoísta por el reconocimiento de su acto manchó la pureza y fervor de su devoción. El amor que la movió a la acción trascendió a la fe y a la esperanza, demostrando en ello que el amor es verdaderamente el mayor de los tres. Todos hemos de ser probados más tarde y más temprano, a fin de determinar si nuestra fe es meramente una búsqueda de la satisfacción del yo. En la hora de prueba final, solo el amor asumirá el liderazgo, y tanto la fe como la esperanza le serán subsidiarias. En verdad, el mayor de ellos es el amor. María constituye el cristiano modelo. Permitamos que la gracia efectúe su obra en nosotros. Estemos preparados para la prueba final. La cruz es el centro de la predicación del Nuevo Testamento. Y eso es especialmente cierto con el más destacado predicador, evangelista y teólogo, el apóstol Pablo. Analicemos una de esas sublimes declaraciones sobre la cruz. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios 1, 17 y 18. Permite que destaque dos cosas que Pablo afirma en el pasaje. Primero, predicar la cruz y predicar el Evangelio son sinónimos. Y es preciso recordarlo, puesto que solemos predicar muchas cosas en el nombre del Evangelio que no son en realidad, que son en realidad los frutos, o bien la esperanza del Evangelio, pero no el Evangelio mismo. Por importantes que sean esas cosas, el Evangelio es Jesucristo y este crucificado. Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Y segundo, contemplando la cruz, contemplamos el amor abnegado de Dios, el amor ágape. Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nunca olvides eso. Antes o después llegarán momentos en los que te sientas desanimado.
en que la vida te haya golpeado, o andes en el valle de sombra de muerte. Recuerda entonces lo que tuvo lugar en la cruz. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Respóndete con las palabras de Pablo en Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Dios poderoso para hacer que su pueblo desarrolle una fe inquebrantable, un pueblo cuya fe en la palabra de Dios sea inamovible, que no sea posible hacerlo dudar de Jesucristo, aunque el cielo se derrumbe. Cuando Dios tenga un pueblo que camine solo por fe, entonces tendrá libre el camino para hacer que las vidas de ellos reflejen perfectamente el carácter de Cristo. La gran verdad que el mundo necesita conocer es que Cristo derramó su sangre por sus pecados. Mi oración sincera es que aceptes la cruz de Cristo. Ahora, la cruz de Cristo te habla así. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que su amor pueda motivarnos, de forma que estemos prestos a morir a nosotros mismos, a fin de que Él sea Él quien viva y el mundo no nos vea a nosotros, sino a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Dios impregne este mensaje en nuestros corazones, que Dios nos ayude y gracias por vuestra atención. Amén.